está en acuerdo con este tiempo, que es de no vamos a dar concesiones. No vamos a dar concesiones. Y quiero que empezamos con una cita en Apocalipsis 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Y dice ahí, vamos a leer hasta el 17. Este pasaje habla de la ciudad de Pérgamo. Y esta ciudad en esta época tenía el número más grande de brujos. Había muchísimas falsas doctrinas. Las tinieblas estaban a su más alto nivel. Era una ciudad realmente bien pervertida. Una ciudad donde la maldad reinaba. Y realmente si necesitabas capacitarte para brujería, hechicería, Pérgamo era el lugar perfecto. Todo estaba centrado ahí en la maldad. De hecho, vamos a ver ahí en este pasaje, esta ciudad, la Biblia se refiere a ella como el trono de Satanás. Entonces es un lugar donde obviamente las tinieblas reinaban, pero había iglesia. Había una iglesia y esta iglesia, Jesús está hablando a esta iglesia porque tenían cosas que cambiar. Seguían creyendo en Cristo Jesús, habían mantenido su fe, pero habían hecho algo que a Jesús no le gustaba. Entonces vamos a leer qué está pasando con esta iglesia. Dice en el 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Cuando se refiere al ángel, se refiere al pastor de la iglesia, ¿verdad? Las iglesias no tienen ángeles que dirigen la iglesia, es un pastor que dirige la iglesia. Y aquí, bueno, en Apocalipsis, la palabra ángel en este contexto significa el pastor de la iglesia. Entonces, escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces vemos un tiempo donde la iglesia, aquí dice en mi Biblia, como título de esta parte, la iglesia que se acomoda. La iglesia que da concesiones. La iglesia que dice, bueno, no está tan mal, bueno, ni modo, así sucede, hay doctrinas y vamos a convivir con ellos, no debemos de aislarnos, etcétera, ¿verdad? Me asusta este estilo de vida de la iglesia. Se ven muchas iglesias así. Las más grandes, de hecho, empiezan a desviarse mucho. Pero hay algo tremendo, porque en el versículo 16, Jesús nos advierte en esta cosa de empezar a dar concesiones. Dice, por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada, de mi boca.
Yo creo que Jesús estaba enojado contra la iglesia de Pérgamo. Pero la iglesia de Pérgamo sigue en este tiempo. Lo vemos en muchas iglesias haciendo concesiones. Y Jesús ahí se refiere ahí a los nicolaitas, que son, en esta época eran líderes religiosos enseñando las doctrinas de Balaam. Y las doctrinas de Balaam, pensamos que bueno, pues ya es viejo, ¿no? Se sigue enseñando en el día de hoy. En muchísimas iglesias, y especialmente en la iglesia de Cristo, se mezclan diferentes doctrinas siguiendo la corriente de Balaam. Y te voy a decir, ¿qué se piensa cuando enseñamos doctrinas como las doctrinas de Balaam? Las doctrinas de Balaam te va a decir, ¿sabes? Ya eres salvo. Conoces a Jesús. Tú puedes comprometer un poco tu doctrina. Y si quemas un poquito de incienso a otros dioses, no va a pasar nada. Eres salvo. De todas maneras vas a llegar al cielo. Pero vas a mostrar más respeto para los que creen en estos dioses. ¿Dónde está tu tolerancia? Dice esta doctrina. Como cristiano, no tienes que aceptar a todos como son. Que no fueron todos creados por Dios. Que ellos no tienen el derecho de vivir así. Esa es la doctrina de Balaam. Es la doctrina que está tomando fuerza en estos días, en estos tiempos. Una doctrina de la inclusión. Si escuchaste el discurso del Papa en la ONU hace 2-3 días, él habló de la tolerancia y de la inclusión. Pero si vamos a la Biblia, yo creo que no es lo que está escrito. Esta doctrina nos dice de incluir a todas las personas, que todo está bien, que no tienes por qué ser tan estricto. Y meten ahí como que el pretexto del amor. No tenemos que amar a todo el mundo. No tenemos que aceptarlos. Una cosa es amar a la gente y otra cosa es involucrarse en lo que ellos hacen o creen. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿Cómo se llama? La doctrina de la inclusión, la doctrina de Balaam es lo que se ve ahí en la iglesia de Pérgamo. Una doctrina que, bueno, pues no importa, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Sacrificar a los ídolos, ¿no? Cometer fornicación, escuchar la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Etcétera. Nos vamos a juntar con ellos. No es gente mala, lo que dice es bonito. ¿No has escuchado esto? ¿No has visto cómo se mueve el mundo ahorita? Y este es un ámbito peligroso. La iglesia que piensa cuando se mete en la doctrina de la inclusión, la iglesia empieza a decir, ¿qué pasaría si no fuéramos tan estrictos y tomaríamos un poco de lo que ellos tienen para convivir mejor? Para no pelearnos. ¿Para qué nos vamos a pelear con ellos? Mejor pues tratamos de buscar un lugar en medio de todo esto. Buscar la paz. Es el gran tema de hoy. ¿Por qué? Porque va a ser el gran tema del anticristo. Entonces es el tema que se usa para proponer inclusión y tolerancia. Pero también ahí vemos una iglesia en Pérgamo que iba por la tolerancia, por preservación y protección. ¿Qué quiere decir eso? Tenían miedo de lo que se decía acerca de ellos. Tenían vergüenza de su evangelio. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice, eso está mal, está mal. Y si la gente te pregunta, tú tienes que decir, está mal. Pero ¿qué está pasando ahorita?
Bueno, no está tan mal, muchos lo hacen. Vamos a recibirlos, vamos a aceptarlos. Eso está peligrosísimo, porque cada vez que se mete las tinieblas donde estaba el reino, las tinieblas ganan. El reino de Satanás en la tierra siempre ha ganado sobre el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Por la tolerancia, por la aceptación y la inclusión de los demás. Chécate todo el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo judío se iba a unir con el mundo, entraban los ídolos, entraba la falsa doctrina y el pueblo judío acababa en esclavitud. Ni podían vivir al mismo nivel. Cuando entra la tolerancia, cuando entra el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas no viene a convivir, es lo que tenemos que entender. El reino de las tinieblas viene a destruirte y a esclavizar. Por eso no podemos tener tolerancia. No podemos aceptar lo que es dar concesiones, porque es cuando nos ponemos en esclavitud. Y además tenemos un problema con Jesús, porque dice que va a venir a pelear contra nosotros. Jesús va a defender su iglesia. Jesús va a defender los justos. Jesús va a venir a tal vez poner a veces orden en la iglesia. Va a suceder. Hemos visto lo que está pasando sobre ciertos hombres que manejan este tipo de cosas de tolerancia. Tony Palmer fue uno de ellos. El famoso predicador anglicano, un día llegó a un cruce, estrelló su coche y murió en el instante. Dios va a seguir protegiendo su iglesia. Pero tenemos que saber que no podemos andar nosotros dando concesiones, porque Jesús está en contra totalmente de este mensaje. Él no predicó la inclusión, Jesús predicó la exclusión. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Excluyendo a todos los otros sistemas religiosos, ahí en un solo versículo. Jesús no está aquí para dar concesiones. Cuando llegó al templo y cuando vio los vendedores, no dio concesión. Por haber dicho, bueno, esta gente no tiene mucho dinero, aprovechan que vienen ahí muchos todos los sábados, es un buen día para la venta, y así, bueno, poder prosperar. No, tiró las tablas, mesas, y abrió las jaulas de las palomas y todo, y destruyó el negocio de esa. Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos. No vamos a ir a destruir los negocios de todos, no. Tranquilos, no se pongan así. Pero tenemos que decidir que no vamos a dar concesiones sobre lo que estamos viendo, sobre lo que está pasando. Tenemos una fe y tenemos que creer lo que Dios ha hablado y mantenernos firmes. Porque cada vez que damos concesiones, ¿sabes qué? Le damos por su lado a Satanás. Lo dejamos entrar. Le damos autoridad sobre nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque lo que Él dice, lo aceptamos. Reconocemos su autoridad en nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar a vivir así también. Vamos a vivir como ellos. También vamos a perder nuestra autoridad porque la cedamos a la corriente de este mundo. La Biblia dice que no podemos seguir la corriente de este mundo. Tenemos que seguir la palabra. Tenemos que seguir lo que está escrito. Lo tenemos que hacer para seguir siendo bendecidos. No es para fastidiarnos, es para bendecirnos. Mientras seguimos la corriente de la Biblia, las escrituras, la palabra de Dios, Dios sigue bendeciendo, Dios sigue protegiéndote, Dios sigue levantándote. Cuando Balac tuvo que ir ahí a maldecir al pueblo judío porque fue invitado por el rey, hasta su burro le habló diciendo, oye, no estoy de acuerdo.
Él reconsideró. No lo hubiera hecho, pues este profeta hubiera perdido su ministerio y hubiera sido destruido. Pero Dios protege, Dios enseña que no hay que dar concesiones. Jesús fue el primero en confirmar esto. En este lugar donde él estaba viviendo Jesús hace 2000 años, ese era un lugar donde había multitud de dioses. Era el imperio romano. Ellos adoraban a sus emperadores y a miles de otros dioses. Tenían dioses por todos lados. Todos hemos estudiado la mitología de los griegos, de los romanos. Los dioses son los mismos, son demonios, pero cambian de nombre, ¿no? Zeus, Júpiter, etc. Pero es lo mismo. Pero Jesús aparece como el rechazo a todos los otros caminos. Y es lo que Dios quiere que entendamos. Tenemos que rechazar cualquier propuesta que no está en acuerdo con la palabra de Dios. Debemos de aplicarnos ahí. Si no estamos parados sobre nuestra fe, sobre la palabra de Dios, en estos momentos, que son los tiempos del fin, que son los tiempos de la apostasía, ¿verdad? Vamos a estar en problemas. Porque vamos a estar un poquito por aquí, un poquito por allá. ¿Y sabes lo que pasa cuando vivimos así? Vivimos confundidos. Y cuando hay confusión, ¿sabes lo que significa esto? Estás en tinieblas. Cuando es la noche, que no hay luz, y que estás en tinieblas, ya no sabes por dónde ir. Estás en confusión. Y eso es lo que Satanás quiere hacer con la iglesia ahorita. Llevar la iglesia a la confusión. Llevar la iglesia a ya no saber lo que está bien, lo que está mal. Por eso yo creo que Dios nos dio este ministerio y esta misión aquí en Palabra de Fe. Enseñar y enseñar y enseñar la palabra para que cuando tú ves algo que es diferente, lo detectas y lo puedes rechazar. Pero si no sabes lo que está escrito, ¿cómo vas a saber que lo que se está hablando en el mundo de hoy es apostasía? Es mentira, es falsa doctrina, es algo que viene de Balaam. ¿Cómo lo vas a saber si no lo tienes el conocimiento? Si no fuiste enseñado. Y yo creo que tenemos que enseñar para que la gente tome conciencia de que podemos ser fácilmente engañados por cosas que parecen muy bien, pero siempre como lo he predicado, lo que es bueno no necesariamente es lo que es correcto. Y puede ser algo bueno, pero que viene de Satanás. Dios nunca propone algo bueno, propone siempre lo correcto. Jesús podría haber venido a enseñar la palabra y quedarse ahí y seguir viviendo en el día de hoy enseñando la palabra. Imagínate qué tipo de maestro podríamos haber tenido en la tierra. Pero eso era bueno, pero no era correcto. Jesús tenía que venir a morir, no a vivir. Él tenía que venir a morir por tu pecado. Y eso era la voluntad de Dios. Y nada de que, bueno, si no muero, voy a enseñar, sí, pero vamos a ser muy conocedores de la palabra de Dios, pero vamos a acabar todos en el infierno. Lo que Dios quiere, a lo mejor que seas un poquito más ignorante, pero que llegues al cielo. Y por eso vino. Jesús no pudo dar concesiones sobre nada. Él siempre hablaba con la verdad y se topaba con la gente religiosa que no le gustaba la verdad. Ellos les gustaba la confusión para poder manipular al mundo. Satanás usa lo mismo. Cuando está confundiendo ahorita, como lo está haciendo de esta manera impresionante, involucrando a cualquier persona, la fama de cualquier persona para confundir. Y la gente ve todo esto diciendo, pues es muy bueno. Qué padre lo de Shakira. Qué padre lo del Papa que habla de la paz, de la tolerancia y de la aceptación en Estados Unidos, donde hay un gran problema de inmigración ahorita. Todo eso es bueno, pero no es lo que, no es lo que Dios quiere que sepamos. Él quiere que nosotros conozcamos la palabra y que seamos guiados por el Espíritu Santo.
¿Cómo vamos a vivir en la iglesia? ¿No querer que se ofende la gente con la verdad? Vamos a decir, vamos a aceptar tu fe, tu estilo de vida. Finalmente nosotros podemos seguir amando a Jesús, pero dando concesiones contigo. De todas maneras, hemos nacido de nuevo, somos salvos. O hay que ser más respetuoso con toda la gente, los demás. Jesús reacciona en el versículo 16 ahí de Apocalipsis 12. Dice, yo vendré con la espada de mi boca. Está hablando de dos cosas. De la espada, quiere decir que viene a destruir los que se van a meter en esto. Pero también viene con la palabra. Diciendo, esto es lo que tienes que hablar. Es lo que tiene que salir de tu boca. No palabras de tolerancia y de confusión o de aceptación. Vamos a amar a la gente, pero ¿sabes qué? Yo creo que amas más a la gente cuando le dices que están mal y que se pueden perder, que decirle sí, sigue a ti así y vete al infierno. ¿O no? Porque es lo que decimos cuando somos tolerantes y que tenemos la verdad nosotros. Te aceptamos y nosotros estamos de acuerdo que te vayas al infierno. Eso no es lo que dice la Gran Comisión. ¿Sí? Tolerar a los que se quieren ir al infierno, pues apoyarlos. No. Cada vez que somos tolerantes, estamos en contra del Evangelio. En contra de la expansión del reino de los cielos. Estamos a favor de la expansión de las tinieblas. Y esto trabaja en tu contra y en mi contra. No te conviene ser tolerante. Te conviene ser radical. Porque vas a ser bendecido y vas a mantener tu nivel de autoridad sobre las tinieblas. Si no, pues ya te manipularon, ya te metieron en su rollo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir? Jesús nos da una opción, una sola en este versículo. Dice, arrepienta. Si caíste en esto, regrésate a la palabra. Regrésate a la doctrina. Regrésate a tu convicción del inicio, que eras tan intransigente con la gente. ¿Te acuerdas cuando te convertiste como eras insoportable? Que la gente te decía, ya cállate con esto, ¿no? Ya nos tienes hasta aquí con tu Jesús. Y ahorita no, pues ya hablamos de él. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Se nos bajó el primer amor, se nos apagó el fuego poco a poco. No tenemos que regresar a esto, ya hemos recibido más sabiduría para saber cómo compartir, ¿verdad? Ya no vamos a llegar de pillazos a todo. Pero vamos a seguir firmes sobre lo que nosotros creemos. Sobre lo que Dios nos ha estado hablando todos los días. No vamos a renunciar para complacer a alguien a todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy, ¿o sí? Echar a la basura años de cristianismo, de crecimiento, para que no se ofende. Y esto nos ponemos religiosos. Ay, que no se ofende el hermano. No es hermano, si no nos hubiera ofendido. No se ofende. No tenemos que tener miedo. Y este mensaje a Pérgamo es un mensaje de Dios para la iglesia de hoy. Porque es el mismo diablo. Son las mismas técnicas para desviar a la iglesia de su propósito. Para empezar a meterla en cosas que te llevan y que te pueden llevar a la perdición. Unos ahí un día renunciarán a eso. Hay ejemplos de esto. Entonces no vamos a tomar este riesgo. Y lo vemos en la iglesia. Es que a veces dicen, no, pues la iglesia aquí no aceptan los ladrones, los homosexuales en alabanza y todo esto. No. Pero yo he oído cuántas iglesias que dicen, no vamos a orar en lenguas, hay nuevos. Eso es dar concesiones. No vamos a orar y ministrar porque si se caen, se van a asustar los que acaban de llegar. Yo te voy a decir una cosa. La gente se acercaba a Jesús para ver esto.
Cuando Jesús hacía milagros, señales, prodigios, la gente no huía, venía. Pero estamos tan mal en la iglesia que a veces pensamos que cuando se va a manifestar el Espíritu Santo va a ser contraproducente. ¿Te das cuenta hasta dónde hemos llegado? Diciendo, cuando Dios se manifieste, nos va a ir mal. ¿Es eso que decimos o no? ¿Por qué? Porque hemos dado concesiones. Hemos dejado que Satanás se mete en nuestras vidas. No nos atrevemos a orar en el restaurante tampoco. ¿Se acuerdan del cristiano de la servilleta? Entonces, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué hemos dado concesiones sobre nuestro evangelio? Entonces podemos pensar, ¿y por qué todo no me sale bien las cosas? Pues porque hay demasiado tinieblas en tu vida. Empieza a regresar a lo que tú amabas al principio, a Dios de manera incondicional. No importaba quién estaba ahí, tú estabas hablando de Dios. Orar en un restaurante te lleva a hacer milagros, porque la gente dice, oye, estos son cristianos, oran. Oh, ¿tú crees que podrían orar por mí porque me duele? Pero si tú te escondes, ¿cómo se va a acercar la gente a Dios? Si tú eres luz y que te pones, como dice la Biblia, abajo de la cama, ¿cuándo vas a deslumbrar el mundo? ¿Cuándo vas a enseñar la luz resplandeciente del Evangelio? La gente te necesita más de lo que tú piensas. Es Satanás que nos dice, no se ve que eres cristiano, te van a criticar. Claro que unos te van a criticar, pero unos también van a llegar a ti diciendo, oye, me enteré que tú eres cristiano, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Y he oído tanto, quiero saber más. Pero si te estás escondiendo, mezclándote con las doctrinas de Balaam, nadie se va a acercar. Y la gente que Dios tenía planeada para que tú las rescataras del infierno, no lo vas a hacer. Porque esta gente no se puede acercar. Y perdemos territorio y Satanás gana territorio. Porque finalmente todo eso se resume en esto, ¿no? Esta gran guerra espiritual. Peleamos por almas. Y Satanás lo sabe muy bien. Que si puede dormir la iglesia siendo tolerante. A mí me impacta, vi un reportaje de dos homosexuales que estaban ahí en la alabanza de Hillsong, pero que Hillsong los bajó de ahí cuando se dieron cuenta, no fueron autorizados ahí mismos. Pero se participaron en un programa de televisión, de no sé qué, una cosa de aventuras ahí de estos programas. Y estaban ahí estos dos, ahí en pareja, y proclamando además su cristianismo. Ellos no tienen miedo. Es interesante ver que cuando se mete en las tinieblas, cuando estás con Satanás, te atreves a hablar de quién eres. Y cuando estás con Dios, ¿qué pasó? ¿verdad? Y vimos ahí la gente entrevistada que decía, qué padre ver ahí cristianos homosexuales. ¿Sabes qué? Les gusta al mundo ver los cristianos en pecado. Les encanta. Porque ¿sabes qué? Dicen, ya cayeron, son como nosotros. Los jalamos y los ganamos. Ese es el mensaje que ellos proclaman. Y me choqueó esto. Wow. Cuando no pecamos, cuando somos sin dar concesiones, somos enemigos. Porque el problema no es que seas cristiano o no. El problema, estás con Satanás. ¿Por qué crees que nunca se critican a los budistas? Los testigos de Jehová. Muy poco, aunque son ahí bien insistentes. No se critica, pero ahorita ni a los musulmanes, ¿verdad? Con todo lo que hacen, todavía hay más tolerancia. ¿Qué está pasando? Cuando estás con Satanás, no tienes crítica. Pero cuando estás con Cristo, tienes poder sobre la crítica. Tienes poder sobre la condenación, porque tú puedes decir,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy por encima de todo lo que tú me dices y no tengo que dar concesiones para sentirme bien, porque mi Dios ya me hizo sentir muy bien desde hace 2000 años, sentándome a su diestra y yo puedo reinar en esta tierra. Y no tengo por qué dar concesiones en este mundo para sentirme aceptado. No necesito la aceptación de Satanás, yo necesito ser aceptado por mi Padre Celestial. Y es ahí donde vamos a pararnos sin dar concesiones en nuestras vidas. En estas iglesias donde ya no se ministra para no asustar a la gente, para que la gente se siente más cómodo, para que no se ofende nadie. ¿Sabes lo que estamos haciendo ahí? Estamos sacando a Jesús de la iglesia. Estamos sacando al Espíritu Santo de la iglesia. Y caímos en una reunión religiosa, donde Él que se puede manifestar es el hombre y llama Dios. Y sabes, necesitamos a Dios. No necesitamos al hombre. Necesitamos a Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo. Y no lo podemos sacar de ahí. En el libro de Hechos vemos los milagros, las sanidades, el poder de Dios en acción. Y nunca vemos ahí que la gente se ofendió cuando Pablo hablaba en lenguas o hacía milagros, o cuando Pedro sanaba con su sombra. Al contrario, veíamos todo lo contrario, ¿verdad? Estas señales llama a la gente, no las hace huir. Pero el diablo sabe esto. Por eso pone en nosotros el temor de ofender. Y tenemos que quitarnos este saco de la posible ofensa. Porque finalmente, por no ofender a la gente, estás ofendiendo a Dios. Estás teniendo vergüenza. Entonces, ¿para qué te metiste en esto? ¿Verdad? Es que no me dijeron al principio. Hay muchas cosas que no te dijeron sobre lo que estás haciendo. Tenemos que empezar a vivir de manera más firme. Este comportamiento de dar concesiones lo habla a Santiago. Si vamos a Santiago 1:8, dice ahí, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es una persona que fracasa. Es una persona que no logra. Es una persona que no tiene autoridad. Porque no está parado sobre nada. Está ahí sobre un terreno que se va a mover. ¿Verdad? Mira, Jesús habla del mismo hombre en Mateo 6. Vamos ahí. Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o a Balaam o a cualquier otra cosa que viene en tu vida. ¿A quién estás sirviendo? Es lo que Dios nos está hablando. Debemos de pararnos sobre lo que ya amamos y hemos amado y no dejarlo. No te dejes ir por estas nuevas corrientes que van a hacer que tú vas a ser un hombre de doble ánimo. Con los cristianos, aleluya, aleluya. Y con los demás, sí, no te acepto como eres. Claro, está padre. ¿Te sientes bien? Sí. Y vete al infierno. Sí. Se nos fue la conciencia de la responsabilidad que hay en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que por eso Dios nos está sacudiendo. Quiere algo ahí. Porque cuando servimos a los señores, o cuando se presentan los señores, es lo que Satanás está haciendo, dividir para reinar. Ya ni sabes quién vas a seguir. Puede llegar una tercera opción.
Bueno, ya está en medio de, ¿verdad? ¿Sabes lo que que te lleva a dar concesiones? Es el temor, es el miedo. Es la falta de identidad en el reino de Dios. Es falta de identidad en Cristo Jesús. Es no saber muy bien qué estás haciendo y por qué estás aquí en esta tierra. Por eso es tan importante conocer nuestro propósito en la vida a través de las Escrituras, para no ser desviado por Satanás y cualquier doctrina falsa, la de Balaam o de cualquier otra persona, ¿no? Tenemos que estar firmes sobre lo que nosotros creemos. No dar concesiones. Mira, si quieres ser bendecido, esa es la clave. Y lo vamos a ver en Marcos 5. Vamos a ver la vida de alguien que tenía un problema y su vida, por no dar concesiones, fue resuelta, aunque la bronca era tremenda. Al momento que no des concesiones, la bendición no se irá, no se apartará de ti. En Marcos 5, 35. No, vamos a primero a 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces ahí vemos a Jairo con su broncotota, ¿verdad? Su hija se va a morir. Imagínate, todos tenemos hijos, los que tenemos hijos. Sabes que aquí está el Salvador. El Salvador. Vienes con esta tremenda petición. Si tú vas a mi casa, yo sé que mi hija no se va. Pero viene el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Llega alguien que entra ahí en el panorama, ¿verdad? Una mujer que se mete ahí entre Jairo y Jesús. Jairo vino con toda su fe, su hija estaba a punto de morir, ¿verdad? Y llega esta mujer a explicarle su problema. Toca su manto y se sana. Jairo podría haber dicho, bueno, ya no, ya se sanó, que se vaya. No, y ella empieza a decir toda su vida, porque así son las mujeres, ¿verdad? Llegan con detalles. Jairo llegó con Jesús. Mi hija está muriendo, si vienes, vive, punto. Llega la mujer, flujo de sangre. Si solamente puedo tocar el manto de Jesús, me voy a sanar. Y ya que se sanó, sabes que Jesús llevo 12 años, fíjate. Empezó eso hace 12 años porque y Jairo está ahí, ¿verdad? Y esta mujer que sigue hablando, y habla de sus doctores, y de cuánto le costó este doctor, y el otro, y el tercero, tenían, no sé, 10, 15 doctores, le explica toda su vida. Y Jairo está ahí con su hija, muriéndose. Entonces estás en una posición tremenda. Y vamos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, dijo, Jesús todavía le contesta a la mujer y empieza una conversación. Le hubiera dicho, ok, ya, ok, bye. No, se mete en la conversación con la mujer. Todavía más duro, ¿verdad? Pobre Jairo. Dice, mas mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? En este momento, era el momento de dar concesiones o no dar concesiones para Jairo. Decir, bueno, pues ya ni modo. Lo intenté y no funcionó. O pues llegué al momento. O pues no era la voluntad de Dios que se sanara a mi hija, la quería con él en el cielo. Podría haber pensado todo eso. Pero Jairo era un hombre de fe. Un hombre que no iba a dar concesiones. No importa lo que el diablo está diciendo en este momento. Yo he venido con mi sanador,
Y yo creo que Él puede hacer las cosas. No voy a dar concesiones. Su fe lo sostuvo ahí. Y ves, cuando tú tienes esta fe y que no das concesiones, llega el mensajero que le dice a Jairo, tu hija ha muerto, no molestas más a Jesús. Él iba a decir algo, pero no pudo contestar porque Jesús contestó en su lugar. Antes de que él pudo contestar algo, Jesús ya tenía una respuesta. Jesús se mete luego ahí. Porque ve a alguien que no va a dar concesiones. ¿Y qué dice Jesús en el 36? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. En otras palabras, no vas a dar concesiones sobre tu fe ahorita. Vamos a sanar a esta hija. Cuando tú tomas la decisión de seguir creyendo lo que tú has tenido en tu corazón, Jesús está pendiente de lo que llega a tu vida, de las malas noticias que llegan a tu vida. De no importa si viene una mujer que hace perder tiempo ahí a Dios pensando, ay, híjole, ya se le va a ir el tiempo y no me puede sanar. ¿Sabes qué? Si no das concesiones, él puede haber dicho, bueno, pues ya regresaré más tarde. No, él se quedó ahí. Se echó toda la plática. No dijo nada. Porque él tenía fe. Él estaba esperando la sanidad de su hija. Había venido para esto y no se iba a ir sin esto. ¿Cuántas veces has tenido buena propuesta en tu negocio, en tu vida? Pero se metió alguien en medio, distraigo a la persona que te iba a bendecir. Y tú dijiste, bueno, pues ya me voy, ya se le olvidó. Jairo se quedó. Y viene la mala noticia de Satanás. Y cuando Jairo recibe esto, es Dios que interviene. Diciendo, oye, Satanás, fuera de aquí. Cuando dice Jesús, no temas, que dice, no pones tu fe en Satanás. Sigue creyendo en mí. No das concesiones en este momento. ¿Cuántas veces recibimos sanidad, viene un síntoma de lo antiguo? ¿Y qué? ¿Voy a creer en mi sanidad o creer en lo que estoy oyendo por parte de Satanás? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Voy a dar concesión ahí sobre esto también? ¿O me voy a parar firme? Yo he sido sanado y nunca más puede regresar, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. No lo dejó ahí, no lo deja ahí a la mitad del camino. Él termina su obra en mí. Y Jesús contestó, no temas. ¿Sabes? Si te rehuses a dar concesiones, en lugar de pensar, bueno, no, yo me imagino, pues todos tenemos que morir un día. Pues a mi hija le tocó algo ahorita, pero es la voluntad de Dios que morimos todos. No, no es la voluntad de Dios que morimos. Es la causa del pecado que llegó a la humanidad. Adán era inmortal. No es nada de es la voluntad de Dios. Es una cosa que Dios dejó, permitió. Pero por eso también nos recuerda que nos va a volver a dar un cuerpo nuevo, y nos va a arrebatar y vamos a vivir eternamente. Entonces, nunca ha sido la voluntad de Dios que morimos. Y menos cuando eres una hijita, ¿no? Joven, que tiene mucho por hacer para Dios en su vida. Y Jairo no dijo eso, no pensó, bueno, pues ya tenía que morir, voy a dar concesiones. En tu vida es lo mismo. No puedes dar concesiones sobre cualquier cosa. No importa la mala noticia, no importa la situación en la cual estás. Ponte firme, porque Dios te va a honrar en tu firmeza. Jesús honró la firmeza de Jairo, porque cuando llegó la mala noticia, Jesús se metió antes de que Jairo podía titubear. Dice, cuando oyó, luego contestó. Porque te va a proteger, para que no te sientes mal, para que no digas, bueno, pues así es aquí, estoy con ellos, me voy a unir a ellos.
Voy a hacer a un lado mis creencias. Voy a empezar más un poquito con ellos para que no se ofenden. No, no podemos pensar así. Porque el tiempo es corto. Tenemos que enseñar al mundo que somos hijos de Dios. Tenemos que enseñar al mundo que hemos nacido de nuevo. Tenemos que enseñar al mundo que tenemos autoridad. Tenemos que enseñar al mundo que el que está en nosotros es superior al que está tratando de intimidar. Si no, los demás nunca se van a acercar a ti. Los demás nunca van a creer tu testimonio. Nunca van a creer que existe un Dios de milagros, de prodigios, de señales, de sanidad, de prosperidad, de libertad, de gozo, de paz. Van a creer las propuestas similares del mundo. El mundo está hablando lo mismo, pero tiene una propuesta que no va a funcionar, porque es una propuesta de engaño. La única persona que te puede proponer la paz es Jesucristo. Él dijo, yo les doy mi paz, no la paz del mundo. Que no se turbe a tu corazón. Que la paz del mundo no te da paz en tu corazón. La paz del mundo es una paz que no sabes cuánto tiempo dura. La paz de Cristo viene porque por la fe tienes la certeza que nunca te va a abandonar. Que siempre estará a tu lado. Que siempre te va a sostener con la diestra de su justicia. Que siempre cuando necesitarás a su presencia, Él estará ahí. Por eso no podemos dar concesiones y unirnos con otras doctrinas más light, que no te confrontan. ¿Sabes? Cuando no te confrontan tu pecado, están aprobando tu pecado. Y cuando apruebes el pecado de alguien, ¿sabes lo que está pasando? Estás dejando a esta persona que eres. Y eso no es la voluntad de Dios. En amor, podemos decir a las personas, eso está mal. Analiza. Yo estoy hablando de la iglesia, porque Jesús estaba hablando a la iglesia. Jesús no mandó este mensaje al mundo. Habló a la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que se está levantando en estos tiempos. El tiempo de la convivencia, de la inclusión, cuando Jesús nunca se quiso mezclar con nadie. Él dijo que vengan a mí. Que vengan a mi reino. La Biblia dice que Él nos trasladó de un reino al otro. No dijo, te voy a enseñar lo bueno, pero te puedes quedar ahí. Él no quiere verte ahí. Porque no te puede bendecir ahí. Solamente te puede bendecir en su reino. Y quiere que todos ustedes sean bendecidos. Más abundantemente, como dice la Biblia, de lo que tú puedes entender. Porque así quiere bendecirte Dios. No importa que no entiendas. Yo dejé de entender. Dios me ha bendecido más de lo que yo puedo pedir, de lo que puedo entender. Y a veces me asusta con sus bendiciones. Yo digo, o sea, ya no me preocupo de lo que haces. Hazlo, yo recibo. Y ya no me voy a preguntar cosas. Pero, ¿sabes? No doy concesiones. Me acuerdo que cuando en Rema se da a final de año ahí como los Óscares de los alumnos, ¿no? Por sus cualidades, etcétera. Y este año me dieron uno también, hace 2 años o 3, que era el premio de la intolerancia. Fíjate, ¿de dónde sacaron esto? ¿Sabes qué? Pensaban ahí hacer una buena broma, pero les digo, eso para mí es una bendición. Que se den cuenta que no voy a dar concesiones sobre el Evangelio. Hay una responsabilidad. Has recibido la palabra de Dios en ti, en tu corazón. No puedes dar concesiones. Es tu responsabilidad mantener
tenerte aquí. Amén. Bueno, pues Señor, te damos gracias. Que estamos parados sobre la roca firme, Señor, sobre la palabra y no nos vamos a mover de ahí. Tú eres, Señor, quien nos sostiene en nuestras debilidades. Y te alabamos por esto, Señor. Te damos gracias porque podemos conocer tu voluntad, podemos saber lo que tú quieres y actuar dentro de ella, Señor. Bendecimos tu palabra en nosotros y la queremos cuidar, proteger y solamente movernos a través de ella, Señor. Rechazamos el doble ánimo, rechazamos ser como la ola del mar que va y viene. Queremos ser este hombre que no solamente tiene un solo reino y sirve a un solo rey. A ti, Señor Jesús. Tú eres todo lo que necesitamos, todo lo que somos. Y no tenemos por qué dar concesiones con el reino de Satanás, con las tinieblas, sino al contrario, Señor, enseñar a los demás que hay un reino de bendición, hay un reino de poder, hay un reino de autoridad y hay un reino de libertad. Y que si tú nos has sacado, Señor, de la esclavitud, de las tinieblas, hoy, Dios, vivimos en la libertad de la luz, en el nombre de Jesús. Amén.